hereda los bienes de una persona cuando fallece y no existe un testamento, conforme a nuestra legislación, tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, la o el cónyuge, los parientes colaterales dentro del cuarto grado y, en ciertos casos, la concubina o concubino. A falta de los anteriores, el fisco del Estado. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, lo cual quiere decir que si existen hijos, estos son los herederos de sus padres. Gracias por continuar con nosotros en su programa de Acción Legal. El día de hoy está con nosotros el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, la licenciada Liliana Martínez y la licenciada Sonia Villaseñor. Continuando con este tema, licenciada, del juicio sucesorio, testamentario e de intestado, por ahí hay un concepto que hemos escuchado, que quisiera que nos comentara para dar preámbulo al siguiente tema, que es el del intestado. ¿Qué mencionan sobre herederos forzosos? ¿Existen los herederos forzosos? Pues el heredero forzoso viene siendo el que el autor de la sucesión dejó plasmado en su testamento, ¿verdad? Y también puede ser los herederos legítimos cuando no dejaron plasmada la voluntad en un testamento. Entonces a mí me corresponde la herencia porque yo soy hijo y entonces es cuando tú haces la apertura de la sucesión. Muy bien. Propiamente vamos a partir ahora del antecedente de que no se dejó un testamento. Entonces, si no se dejó un testamento, estamos hablando de otro tipo de juicio. Así es. Cuando no se dejó un testamento, estamos hablando de un juicio de intestado. Este juicio se abre con la muerte del autor de la sucesión, ¿sí? Se abre con la muerte del autor de la sucesión. Aquí es bien importante determinar el número de herederos y que tú hables con ellos para ver si están de acuerdo en denunciar la sucesión. Sí, porque si todos los herederos sí están de acuerdo, nosotros de ahí podemos determinar que estamos ante el planteamiento de un juicio sucesorio especial. Si nosotros vemos de que existe algún heredero que esté inconforme, nosotros de ahí vamos a determinar que estamos ante un juicio sucesorio de intestado ordinario. Entonces es muy importante tener en claro si los herederos, las familias que hablen, por ejemplo en el caso de los padres, que hablen con los hijos, oye, queremos abrir la sucesión de tu papá, están de acuerdo, para saber que todos van a firmar una denuncia en la que van a comparecer a juicio, ¿verdad? Y muchas veces la mamá dice, pues es que tengo un hijo que no está de acuerdo, un hijo que está inconforme. Este hijo está inconforme, ¿por qué? Pues porque él tiene la posesión del inmueble, materia del juicio, ¿verdad? Entonces lo está usando, lo está disfrutando y a él no le conviene que se haga el juicio sucesorio de intestado porque no va a querer repartir su parte. Entonces aquí tenemos un conflicto de intereses, ¿verdad? Y ahí estamos ante un planteamiento de un juicio ordinario. ¿Sí? Entonces, cuando se trata del juicio ordinario, abrimos la sucesión y tenemos que señalar el nombre de la persona inconforme y su domicilio para llamarlo a juicio, para que comparezca, ¿sí? Es muy importante señalar que a esta persona inconforme, si no se presenta en el juicio, porque muchas veces piensas, pues yo ni voy a ir porque a mí no me interesa y como yo estoy bien cómodo en el inmueble y no pienso entregarlo, pues yo ni me voy a presentar, ¿verdad? Entonces, a esa persona se le van a dejar a salvo al final del procedimiento, a salvo sus derechos en la parte proporcional que le corresponda. Es importante tomar en cuenta, la gente que nos escucha, de que la parte que se queda intestada, muchas veces, la mayoría de las veces, es la parte que le correspondía en vida al difunto. ¿Por qué? Porque es importante partir de que si yo me casé bajo el régimen de la sociedad conyugal, yo tengo mi parte proporcional como cónyuge sobreviviente y ya el 50% de la propiedad ya es mío. El otro 50% es la parte que queda intestada. Entonces a los hijos nada más les va a corresponder sobre el 50% que le correspondía en vida a tu papá. Si son 5 hijos, pues ese 50% se va a repartir entre los 5 hijos de manera proporcional. Entonces tu hijo toma en cuenta de que es una pequeña porción lo que te va a tocar. Y ellos muchas veces malentienden y piensan, pues es que mi papá me dijo que me iba a quedar yo con la casa o así. Entonces, haciendo las cosas de manera legal, es la parte proporcional que te corresponde y si no hay testamento te vas a ajustar al derecho, te vas a ajustar a la ley.
Muy bien, entonces definitivamente se crea más conflicto cuando no hay un testamento. Cuando no hay un testamento. Cuando se tiene que recurrir al juicio de intestado. Licenciada, ¿algún problema o los problemas más comunes que se presentan? Ya nos mencionó algunos, pero ¿algún otro problema que se presenta cuando no hay un testamento? Cuando no hay un testamento también tenemos el problema, lo que te decía ahorita, de que la mayoría de las veces sucede con el 50% del cónyuge del fallecido. Entonces, si tenía varias familias, si ya tenía una familia antes, ¿verdad? Aquí no es de que, estaba divorciada de la primera esposa, pero en cuestiones de herencia entran todos los hijos. Entonces, sobre el 50% que le correspondía a esta persona fallecida... Los de la última familia o la familia reconocida, exactamente, como los de la otra familia. Le corresponde a la primera familia. Si de la primera familia tuve 3 hijos y de mi matrimonio tuve 2 hijos, pero también tuve hijos fuera de matrimonio, se cuentan todos los hijos y del 50% se puede repartir hasta en 11, 12 hijos y tienes que llamarlos a juicios. Entonces, aquí el problema es de que pueden estar enemistados, ¿verdad?, las familias, y ahí es donde tú los tienes que llamar a juicio, tienes que buscar sus domicilios. Muchas veces no los ubicas, pero no puedes omitir herederos. O sea, a lo mejor se te hace muy fácil decir, pues mi papá tuvo 2 primeros hijos, pero no los ponemos porque no tenemos dónde ubicarlos, ¿verdad? Entonces es bien importante señalarlos, ¿verdad? Y manifestarle a la autoridad sus domicilios. Y si desconoces el domicilio de esos herederos, manifestarle a la autoridad que lo desconoces para que la autoridad se encargue de hacer la búsqueda y localización de esos herederos a través de unas pesquisas que se hacen en los juzgados. Muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa, pero usted no le cambie porque tenemos la parte conclusiva del programa del día de hoy. Quédese con nosotros aquí en Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Yo estoy muy a gusto, yo cuidé a mi mamá, yo cuidé a mi papá durante su enfermedad, pues a mí me corresponde la casa.